Agradecemos como siempre que nos acompañen el día de hoy en una más de nuestras sesiones en esta red veracruzana de teleeducación en salud. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Esaú Risco Cortés. Me voy a permitir comentar algunos datos curriculares del doctor. El doctor es médico cirujano por la Universidad de Panamá, tiene especialidad en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría en este país, en México, tiene subespecialidad en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico por el Instituto Nacional de Pediatría, y en su experiencia laboral ha sido médico adscrito a terapia intensiva pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil de México. También ha sido médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE por más de 28 años. Médico adscrito también a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en el Centro de Alta Especialidad de Pemex en la Ciudad de México. Médico adscrito de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea en el INEO actualmente, lo que antes era el Centro Estatal de Cancerología, ahora Instituto Estatal de Oncología del Estado de Veracruz, y ha sido profesor titular del curso de atención del paciente pediátrico en estado crítico en la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 25 años. Bienvenido, doctor Rodolfo Risco Cortés, es un gusto que se encuentre con nosotros el día de hoy. Le agradecemos que haya aceptado esta invitación para compartir tan importante tema, que será bienvenido, creemos, sobre todo por los médicos residentes de pediatría que se encuentran en algunos hospitales, los médicos adscritos de los hospitales que nos acompañan y también jóvenes que están en formación de pregrado todavía en las universidades. Bienvenido, doctor, es un placer que esté con nosotros, le cedemos el micrófono. Buenos días, muchas gracias a los coordinadores de este curso por la invitación. Voy a comenzar de una vez adelantando que muchas veces pensamos que el estado séptico, la sepsis, y sobre todo en pediatría es algo que es transitorio, que no tiene mayores consecuencias, pero como vamos a ver, este tipo de problemas cada vez se ha visto que es de mayor relevancia. Este es nada más un ejemplo, ¿verdad?, de cómo puede llegar a estar un niño en estado séptico. Esta es la imagen de la portada de la página del Día Mundial de la Sepsis, donde vemos una imagen que llama mucho la atención arriba, que son pacientes aparentemente sépticos, y como dice ahí, que quizás un poco borroso, no alcanzamos a leer del todo bien, pero que cada 3 latidos muere un paciente séptico en el mundo. De estos, del 40 al 80% en los países de Latinoamérica son niños, ¿sí? Y lo interesante de esto es que mientras usted está revisando su página, los pacientitos se van volviendo de rosa a gris, porque son los que se van muriendo. Esto realmente es una emergencia, es una cosa grave, como dice acá abajo. O sea, hay que tener en cuenta la sepsis como si fuera algo así como un ataque cardíaco, como si fuera un paciente politraumatizado, como si fuera una emergencia real. Si yo sospecho sepsis, dice, es una emergencia al grado de como si fuera una enfermedad vascular cerebral. O sea, el paciente requiere un manejo médico intensivo inmediato. No hay otra situación, porque si no, lo más probable que pase a las estadísticas. La mortalidad en los años del siglo pasado andaba en el 60%, vamos a decir, en los mejores lugares del mundo, como Estados Unidos, y sí, con el manejo intensivo y el manejo, vamos a decir, oportuno, en Estados Unidos ha bajado, por ejemplo, a un 9%, y la mortalidad es 3 veces mejor, porque esto es en niños. La mortalidad es 3 veces mejor en niños que en adultos. O sea,
Cuando en niños andamos en un 9%, en adultos andan, aunque se dé todo el manejo intensivo y de manera oportuna, en un 27%. Entonces, esto nos hace más importante ver en los niños la posibilidad de recuperarse, pero eso solo va a ser a través de un manejo intensivo. ¿Sí? Vemos ahí algunas cosas, ¿verdad? Perdón, anterior todavía. En donde el ECMO, ¿verdad? Que va solo en Estados Unidos y creo que en Monterrey, en México, hay un ECMO calificado, ¿verdad? Aunque no sé si se utilice para manejo de disfunción orgánica, sí modifica, ¿verdad? Algo de la mortalidad en niños y neonatos nada más. En adultos no. Quizás ese tipo de terapias extracorpóreas haga la diferencia, por ejemplo, pero también probablemente es que los niños tienen una reserva orgánica todavía mayor que el adulto, ¿verdad? La siguiente. En adultos hay una disfunción miocárdica que se compensa con taquicardia y vasodilatación, o sea, permite la disminución de la resistencia sistémica, ¿verdad? El que mantenga un gasto cardíaco inclusive elevado, ¿verdad? Entonces se habla de choque séptico hiperdinámico. Aquellos pacientes que no se dilatan son los que tienen peor pronóstico, o sea, si están con datos de vasoconstricción inicial o evolucionan, porque esto es un fenómeno evolutivo, a una vasoconstricción después de pasar muchas horas en vasodilatación, pues se van a morir. En pediatría, acuérdense que el paciente habitualmente o tiene una neumonía o tiene una diarrea, ¿verdad? Y son pacientes que no comen, entonces se asocia habitualmente a estados de deshidratación variables. Entonces tienen hipovolemia además del estado séptico. Entonces si hay hipovolemia, además del estado séptico y ya se traduce en alteración hemodinámica, pueden responder a un manejo agresivo de líquidos. Y eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? El bajo gasto en el niño también tiende a presentarse con mayor frecuencia. El problema es que el niño necesita un gasto cardíaco normalmente más alto para mantener la demanda de oxígeno de los tejidos en crecimiento, en evolución, ¿verdad? Y esto hace que de alguna manera más rápidamente se afecte el gasto cardíaco en el niño, a diferencia del adulto, que inicialmente está incluso muy elevado. Entonces, eso se ha visto que puede estar asociado a mal pronóstico en el niño si el gasto cardíaco está muy afectado. La mortalidad mejoró significativamente y sobre todo en pediatría con el manejo agresivo de volumen. No estamos hablando, pásale una carga y me voy porque el paciente está séptico y a las 2 horas voy a ver qué pasó. No, pásale una carga y estamos hablando de minutos. Y podemos usar en la primera hora volúmenes hasta 60 mililitros por kilo. En un niño de 20 kilos estamos hablando de litros, ¿sí? Entonces, por favor, eso tienen que tenerlo presente. Y sí, obviamente, cada vez se maneja más con metas. Para hablar en pediatría no podemos hablar de gasto porque pues un neonato tiene medio litro por minuto de gasto cardíaco contra un adolescente de 100 kilos que va a tener 6 litros por minuto de gasto cardíaco, no son comparables. Para hacerlos más o menos comparables lo estandarizamos a la superficie corporal, y que es el índice cardíaco, ¿verdad? Y tenemos que tener metas. Hablaban algunos de metas hasta de 6 litros minuto metro cuadrado de índice cardíaco, ¿verdad? Tratar de mantener una cuña normal y tratar de dar un manejo agresivo al bajo gasto y a las resistencias altas, ¿sí? Cuando hay que tener en cuenta que el neonato, además tiene otra complicación mayor, ¿verdad? Que es la circulación transicional. Nacen con altas resistencias pulmonares que van a ir bajando, pero en los primeros días todavía las resistencias pulmonares son muy altas. Y esto siempre se va a asociar a mayor riesgo de complicaciones, porque además la acidosis y la hipoxia, comunes en el estado séptico y en el choque séptico, aumentan las resistencias pulmonares más. Entonces hacen hipertensión neonatal, hacen mayor sobrecarga derecha con falla cardíaca temprana también. Entonces todo esto hace que el neonato sea muy lábil, ¿verdad?, a los estados sépticos, sobre todo los prematuros, porque además frecuentemente tienen conducto y mayor sobrecarga de volumen. Entonces, casi siempre en niños pequeños, el inotrópico va a ser un papel importante. En el adulto, habitualmente, el vasodilatador. Eso yéndonos a los extremos.
Y vamos a ver que en el paciente pediátrico se ve una gama de todos estos datos. La siguiente. Y obviamente se ha ido agregando una serie de circunstancias, ¿verdad?, al estado séptico grave y al choque séptico, que luego no responde, como la disfunción suprarrenal, funcional, la deficiencia del eje tiroideo y del paratiroideo, alteraciones de la T3 libre, del calcio, alteraciones de la glucosa que hacen que sean intolerantes al aporte de glucosa, pero inicialmente hay una gran demanda de glucosa y luego se hacen intolerantes, y sobre todo, por ejemplo, una gran demanda en recién nacidos lactantes desnutridos, que inicialmente hacen estados de hipoglicemia severo, pero luego hacen estados de hiperglicemia por la intolerancia, porque se bloquean una serie de factores, ¿verdad?, y de la capacidad de utilización de la glucosa durante el estado séptico, pero la hiperglicemia per se también es dañina, entonces hay que tener control de la hiperglicemia sin permitir la hipoglicemia, que es extremadamente dañina también. Y obviamente la termogénesis, que hace que los recién nacidos y lactantes sean también más lábiles, porque si se enfrían hace vasoconstricción, entonces sobre el estado séptico se está asociando una vasoconstricción dada por el estado ambiental. La siguiente. Entonces, para hablar en pediatría siempre se han comentado muchas cosas. El grupo de sepsis, ¿verdad?, ha establecido estas condiciones de edad. Para que tengamos idea de que los manejos para cuando hablamos de recién nacidos son de 0 a 7 días, de neonato de 8 a 30 días, del lactante hasta del mes al año, del preescolar hasta los 5 años y así, el adolescente hasta los 18 años. Así está establecido por el grupo de sepsis, que ha trabajado en las guías y en los manejos a nivel de Estados Unidos y que muchas veces nos referimos a él. La siguiente. Para definir también lo que también conocemos como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo van a encontrar en los libros así como SIRS, una traducción del inglés, ¿verdad? En pediatría hablamos temperaturas mayores de 38,3 grados o menores de 36. Frecuencia cardíaca en el adulto mayor de 90 latidos por minuto, o el adolescente, ¿verdad? Y en las otras edades por encima de 2 desviaciones estándar a su media. Frecuencia respiratoria, taquipnea, ¿verdad?, mayores de 20 en el adulto, o 2 desviaciones estándar en pediatría, o PCO2 menor de 32 a nivel del mar, que tener en cuenta que a diferentes alturas sí hay valores diferentes normales de PCO2 por la diferencia de la presión barométrica. Y leucocitos mayores de 12.000 o menores de 4.000 o más de 10% de formación madura. Si tenemos 2 o 3 de estos factores, el paciente tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si tenemos un foco infeccioso, tiene un estado séptico. Entonces, ese paciente está séptico, está grave. No es un paciente que lo voy a mandar a su casa con antibiótico. Ese paciente se interna. Aquí en pediatría lo mismo, ¿verdad? Nada más tomando en cuenta, como habíamos mencionado, para la situación para la edad. La siguiente. Y la bradicardia, que es un factor, en pediatría que hay que tener en mente. ¿Sí? Entonces, si hay síndrome de respuesta inflamatoria, porque eso lo puede dar una cirugía mayor, lo puede dar una quemadura mayor, lo pueden dar muchos factores, pero si el síndrome de respuesta inflamatoria está asociado o en presencia de una infección, o probada o sospechada, es sepsis. Si la sepsis tiene disfunción cardiovascular, o sea que tiene hipotensión, como vamos a ver ahorita la difusión, que es difusión cardiovascular, que no, aunque responda a volumen, o daño pulmonar, o más de otras disfunciones orgánicas, o sea, por lo menos 2 disfunciones orgánicas, es una sepsis severa. Si la sepsis tiene disfunción cardiovascular que no responde a volumen, es choque séptico. Entonces, ahí hablamos de la evolución de la severidad, ¿sí? Más el paciente séptico ya es para hospital. La sepsis severa debiera ser de terapia. Y no se diga el choque séptico y de ahí adelante hasta la disfunción orgánica. Siguiente. La disfunción cardiovascular está definida, ¿sí? Es cuando tiene que, a pesar de más de 40 mililitros por kilo en la primera hora, la presión arterial media está por debajo del percentil 5 para la edad,
o está debajo de 2 desviaciones estándar de la presión arterial sistólica, para la edad. O sea, eso está definido ya por el grupo que maneja sepsis grave, ¿sí? O amerita más de 5 microgramos kilo minuto de dopamina o dobutamina, o amerita adrenalina, noradrenalina, cualquier dosis, ¿sí? Y obviamente puede ser esto, y seguramente tiene asociado alguno de estos otros factores, como acidosis metabólica, un déficit de base mayor de 5, un lactato arterial al doble del límite normal, oliguria, ¿verdad? Menos de 0.5 mililitros kilo hora, llenado capilar más de 5 segundos, o puede ser también un llenado capilar instantáneo, cuando es vasodilatación, o sea, menos de 2 segundos, o sea, que le llaman en inglés, que es prácticamente flashback, o sea, uno le aprieta y enseguida se rellena. Y un gradiente de temperatura central y periférica. Acuérdense, de temperatura central sería idealmente intracorporal, ¿verdad? Con un catéter de Swan-Ganz. Pero mínimo sería rectal, ¿verdad? Mínimo. Y periférica, pues axilar o oral o en otro sitio, ¿verdad? Y debe ser, si el gradiente es más de 3 grados, habla de que está asociada a una falla hemodinámica. La disfunción respiratoria, pues obviamente, frecuentemente asociada a la disfunción cardiovascular en los estados sépticos. Un índice de Kirby, ¿verdad? Menor de 300, si se conoce esta relación de presión arterial con FiO2, índice de Kirby, ¿verdad? Una presión arterial de CO2 mayor de 35, depende de la altitud, acuérdense, hay lugares en donde con menores valores ya habla de falla respiratoria, porque por altitud es diferente, ¿verdad? O más de 20 milímetros de mercurio de la basal, ¿verdad? Si tuviese alguna gasometría basal, o con una FiO2 de más de 0.5, ¿verdad? Que sería el 50%, muchos lo hablan en por ciento, pero es 0.5, no logro mantener una saturación mayor o igual a 92, o obviamente el paciente que necesita ventilación mecánica. De eso estamos hablando de falla respiratoria. Siguiente. Falla neurológica, una escala de Glasgow igual o menor de 11, o una disminución de la escala de Glasgow en más de o igual a 3 de la basal. Falla hematológica, plaquetas menos de 80.000. Acuérdense que aquí hay que tener en cuenta que no sea paciente oncológico que haya recibido, ¿verdad?, su quimioterapia, porque puede ser por quimio la plaquetopenia. O un valor de menos del 50% del basal, ¿verdad?, en los últimos 3 días, ¿verdad? Un INR mayor de 2, siguiente. En la disfunción renal, creatinina sérica 2 veces por encima del límite superior para la edad, o el doble de la creatinina sérica basal si tuviesen basal. Una bilirrubina, cuando es falla hepática, mayor de 4, no aplica en neonatos porque recién nacidos, sobre todo en los primeros días, porque nacen con bilirrubinas elevadas. Y una ALT el doble del límite superior para la edad, habla de disfunción hepática. Lo siguiente. Y la disfunción orgánica es cuando tenemos 2 órganos en disfunción. Habitualmente en el paciente séptico grave inicial, siempre tenemos disfunción cardiovascular y asociada con frecuencia respiratoria, más no necesariamente, puede ser neurológica en los pacientes, por ejemplo, con meningitis, o puede ser gastrointestinal, o puede ser hematológica. Pero fundamentalmente por lo menos hay 2. Y entonces para valorar esto y para valorar el pronóstico, ¿verdad?, de mortalidad, que en adultos cuando hay 3 órganos en falla, establecida el criterio, habitualmente andan en mortalidades cercanas al 100%. En el pediatría hemos visto pacientes hasta con 4 fallas que salen adelante. Entonces, el pronóstico en pediatría es diferente y eso lo tienen que tener presente. No es lo mismo, ¿sí? Se han ideado escalas, ¿verdad? Como el MOTS pediátrico, ¿verdad? Que es escala para valorar la disfunción orgánica múltiple, pero pediátrica, el PMOTS, que es el Pediatric, ¿verdad? Multi-Organ Dysfunction Syndrome, o el PELOT, que es Pediatric Logistic Organ Dysfunction Scale, que es una escala creada en Canadá, ¿verdad?, que es la que tiene más estudios. En México hay una creada en el 20 de noviembre, no la pongo porque no está validada 100%, pero sí está publicada 2 o 3 artículos o referencia de ella.
Y para hablar de supervivencia, estamos hablando de supervivencia a 28 días, porque acuérdense que estos pacientes que entran en difusión orgánica por un estado séptico grave, habitualmente pueden evolucionar de diferente manera. Muchos mueren en las primeras 48 horas por una falla cardiorrespiratoria severa, pero muchos después evolucionan a falla renal, falla hepática, falla neurológica y terminan en ventilación prolongada y terminan muriendo posteriormente. Entonces, para hablar de supervivencia tiene que ser a 28 días en la disfunción orgánica. Siguiente. Entonces, para tratar de hacer consensos en adultos se propuso estratificar la sepsis, ¿verdad? Entonces, generaron una escala de Piro. Uno es que la P, que es un acróstico, ¿verdad? Predisposición, que es la condición mórbida que afecta a la supervivencia, la edad, el género, el polimorfismo genético, etcétera. La I es el insulto, o sea, la infección, qué organismo, qué sensibilidad, dónde se adquirió, si es en la comunidad, si es hospitalaria, todo eso tiene diferentes evoluciones, ¿verdad? R es la respuesta, tiene síndrome manifiesto, tiene síndrome de respuesta antiinflamatoria, tiene síndrome balanceado, ¿verdad?, de respuesta inflamatoria. Todo esto se puede medir con los mediadores de respuesta inflamatoria. Hay algunas formas de medirlo, ¿verdad?, diferentes síndromes. Es difícil en la mayoría de los hospitales, pero sí se puede clínicamente valorar. O que son los órganos en difusión, porque es obvio que si tiene 2 órganos tiene más posibilidades de salir a que si tiene 3, que si tiene 4, que si tiene 5. Y con eso, para eso se usaron las escalas, ¿verdad?, de disfunción orgánica. Y los auxiliares de diagnóstico, ¿verdad?, que permite valorar la gravedad, entre comillas, y algunos se han asociado a pronóstico, ¿verdad?, de la evolución del estado séptico grave, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, niveles de citocina, como dijimos, para valorar todos estos síndromes inflamatorios, antiinflamatorios o balanceados, la detección de niveles de endotoxina, los antígenos de histocompatibilidad de R, los receptores Toll-like, etcétera. Pero todo esto mucho es imaginación, ¿verdad? Y quizás la clínica es lo más importante, que es a lo que vamos a tratar de enfocarnos. La siguiente. Como la mayoría no tenemos todo este armamental, y a veces ni siquiera un PCR, no digamos procalcitonina, ¿verdad? Entonces nos tenemos que ir a la clínica. Y entonces tenemos que establecer los criterios clínicos, y así se ha enfocado actualmente el choque. O sea, es importante el manejo temprano, es importante la vigilancia clínica y la monitoreo hasta donde se disponga, ¿sí? Y entonces vamos a definir choque caliente, y es el choque de baja resistencia, llenado instantáneo, pulsos saltones, extremidades calientes, pero eso sí, sí puede haber disfunción orgánica, porque está en choque, hay un consumo inadecuado de oxígeno por los órganos, aunque se esté entregando mucho, no se consume, porque hay vasodilatación de la microcirculación, y porque hay bloqueo de la utilización del oxígeno. Entonces el paciente puede tener alteración del estado mental, oliguria, y puede tener diferentes manifestaciones de fallas orgánicas, cardiovasculares, respiratorias, etc. El choque frío es de altas resistencias sistémicas. Entonces, el paciente tiene alteración también del estado mental, oliguria, pero tiene un llenado capilar prolongado, es evidente, más de 2 segundos, más de 3 segundos ponen muchos. Los pulsos están débiles, filiformes, sobre todo, incluso a veces hasta los centrales, piel moteada, extremidades frías. Eso es importante definirlo. Porque con la clínica puedo valorar al paciente, y no necesito el Swan-Ganz, si no necesito todo lo demás, ¿sí? Choque refractario a líquidos, cuando a pesar de manejo intensivo de líquidos en los primeros minutos, hasta 60 mililitros por kilo en la primera hora, y hoy de dopamina a menos de 10 microgramos, el paciente sigue con falla cardiovascular ya definida. Choque resistente a catecolaminas, cuando el choque o la falla cardiovascular persiste a pesar de adrenalina, noradrenalina o dopamina o dobutamina dosis mayor. Choque refractario a todo, cuando persiste el choque a pesar del uso de inotrópicos vasodilatadores vasopresores, ¿sí? Y entonces metemos el manejo metabólico. Y choque refractario total, cuando aún no responde al manejo metabólico. Y ahí hay que dar terapias extracorpóreas. La siguiente. Y esos últimos puntos, ¿verdad? Ya son así de las terapias de alta especialidad, pero la gran mayoría del principio en cualquier parte se debe de dar, en cualquier hospital, y se debe sobre todo sospechar. Entonces debemos hacer historia detallada,
paciente de riesgo, recién nacido, desnutrido, inmunosuprimido, oncológico, etcétera. Esos pacientes hay que ponerles el asterisco, ¿verdad?, de que son pacientes de alto riesgo. Siempre buscar el foco, porque nos orienta mucho al uso empírico de antibióticos. El inicio empírico de antibióticos en la primera hora de la sospecha. Eso es fundamental, modifica la mortalidad. Y obviamente cultivar, para poder saber a qué nos enfrentamos. No, que sospecho sepsis y a ver mañana lo cultivo. No, cultivos inmediatamente. Por lo menos debieran ser 2 hemocultivos periféricos, de intervalos de 15 minutos en 2 venas diferentes. Y dependiendo del foco, urocultivo, coprocultivo, de secreción del foco orientado. ¿Sí? Como urinario, muchas veces en pediatría no se puede establecer hasta tener un ego o alguna otra cosa, pues tome el urocultivo junto con los hemocultivos. Si hay diarrea, tome el coprocultivo, o tome el coproparasitoscópico, porque a veces son parásitos, etcétera. La siguiente. Y el manejo de estos 6 puntos en la primera hora es fundamental. Puede significar que sobrevive el paciente. Oxígeno de alto flujo, con mascarilla, ¿sí? Sin reinhalación para que sí el paciente elimine CO2. Tomar cultivos, antibióticos endovenosos empíricos, líquidos de resucitación, perdón por la falta ahí, medir hemoglobina y lactato para ver qué es lo que está pasando y mantener vigilancia de la diuresis. La diuresis es el gasto cardíaco de los pobres, pero hay que monitorizarlo. Entonces le pongo, si el paciente no orina en 30 minutos, se le pongo una sonda. Siguiente. Y esto es, disculpe que se ve un poco borroso, pues tomado de pantalla, es también tomada de la página del Día Mundial de Sepsis, ¿verdad?, en donde vemos el inicio de antibióticos y mortalidad. Si ustedes ven, si el antibiótico se inicia en la primera hora, sobreviven más del 80%. Y en pacientes similares, si el antibiótico se inicia a las 12 horas, sobrevive el 20%. Y más de 24 horas, ya no digamos, se murieron todos, ¿sí? La siguiente. Estas son las metas de la primera hora. Para el adulto y en pediatría, nada más ajustamos para la edad. Presión arterial media, más de 65. Llenado capilar de 2 a 3 segundos, ni menos ni más. Extremidades calientes, diuresis de más de 0.5 mililitros kilo hora. Recuperación del estado mental y disminución del lactato a valores menores del doble de lo normal. Hay mucha controversia, ¿verdad?, entre el manejo de cristaloides, coloides, que no sé qué. La mayoría de las revisiones bibliográficas de los estudios, ¿verdad?, de Cochrane y de todo esto, no establece diferencias. Y obviamente sí hay una diferencia significativa para nosotros en países que no tenemos tanto dinero y recursos, el costo. Los coloides son extremadamente caros. La albúmina no se diga. El plasma, que me va a decir, no es tan efectivo, aunque se puede usar como coloide en carga, pero tendríamos que tenerlo así de disponibilidad inmediata. Entonces tenemos pentalmidones y otra serie de cosas, pero son más caros, mucho más caros que una salina, que un lactato, que un Harman, ¿verdad? Entonces, si no hay diferencias, pues comiencen con soluciones isotónicas, Harman, en ese orden, ¿verdad? Salina, lactato Ringer. En meningococcemia, que por suerte aquí no tenemos tantas, ¿verdad? Por alguna razón, en Estados Unidos sí hay, aquí no tantas, pero sí se ven. La albúmina sí se reportó de gran utilidad con diferencia significativa, ¿eh? Entonces, bueno, habría que valorar. Cochrane reporta riesgo de albúmina en pacientes quemados, no niños, o sea, no en niños, pero quemados. Entonces también coloide en quemados, quizás cierta cantidad, pero no puramente coloides. El plasma lo debemos utilizar sobre todo para corregir coagulación y no tanto como coloide. Y lo que sí se recomienda es una hemoglobina mínima de 10 gramos. La entrega de oxígeno es fundamental en el paciente séptico grave, chocado. Entonces, la mínima de 10 gramos de hemoglobina, a diferencia de otros pacientes de choque de otro tipo,
que cada vez el valor de hemoglobina no ha sido tan fundamental, pero en el paciente por sepsis grave, choque séptico, lo siguen mencionando. Recomendaciones, y así debe de ser, rápido. No estamos hablando de media hora, no. Minutos. Llega el paciente, sospecho sepsis grave, tiene datos de respuesta inflamatoria, tiene disfunción de por lo menos un órgano con las variables que mencionamos inicialmente asociadas, o 2 órganos, ¿saben qué? 20 por kilo de cristaloides en 10 minutos. Y repito, vigilando la presión, vigilando el llenado capilar, vigilando la diuresis. Y puede ser hasta 60 mililitros por kilo, hasta 200 mililitros por kilo, hay quienes han llegado a usar, ¿sí? Y yo sí recomendaría después de la segunda, tercera carga de cristaloide, meter coloide, porque si no se les va a hinchar mucho el paciente. Porque el cristaloide sabemos que se fuga y nada más como una quinta parte se mantiene en el intravascular de lo que pasamos. Pero sí, después de la segunda, tercera carga de cristaloides sí pueden comenzar a valorar el uso de coloides. Si todavía hay datos que sugieren falta de volumen, se debe de utilizar volumen. Y como dice ahí, monitorizar frecuencia cardíaca, diuresis, llenado capilar, estado de conciencia, obviamente vigilar el pulmón porque le estamos metiendo mucho volumen, hepatomegalia, etc. Si no responde, es refractario a volumen, como lo definimos. La siguiente. En ese momento, obviamente, ya no solo se interna, se va a una terapia intensiva. Porque ya estoy pensando en poner un catéter central, una línea arterial y el choque refractario a líquidos. En niños, un ecocardiograma. O con el catéter central, una saturación de la mezcla venosa. O sea, en la aurícula derecha por lo menos, un catéter en la aurícula derecha. El ecocardiograma para medir gasto cardíaco sería ideal, calcular resistencias, y si no, pues la saturación de la mezcla me ayuda indirectamente a valorarlo. En adultos hay quienes han pensado cuando refractario a minas poner el catéter de Swan-Ganz, el catéter pulmonar. Cada vez hay más controversia porque no se ha visto mucha diferencia y hay algunos estudios que incluso hablan de que les va peor a los que le ponen Swan-Ganz aún en adultos y en pediatría ni se diga, ¿verdad? Es más difícil, obstruye más la pulmonar, aumenta más la resistencia pulmonar, etcétera. Entonces, el catéter de Swan-Ganz cada vez tiene más detractores en su uso, aún en adultos. La siguiente. Y obviamente, si el paciente tiene baja resistencia, si es un choque caliente, en pediatría sigue siendo la primera línea, así lo dijo el consenso, más queda siempre mucho la duda. Dopamina, dosis alta. Dosis alta es dosis de 10 microgramos para arriba, kilominuto. En adultos, primera línea, noradrenalina, así lo dijo el consenso. Y en casos refractarios, vasopresina y la terlipresina también que se está comenzando a utilizar. Yo no tengo experiencia en terlipresina, en vasopresina sí. Habitualmente la vasopresina la usamos muy tardío, ¿verdad? Y casi siempre esos pacientes como quiera se mueren, pero sí tenerla presente. La siguiente. Cuando es choque frío, hay que pensar obviamente en inotrópicos, y entonces ahí tenemos que pensar dobutamina. Lo interesante es que en pediatría, porque a los adultos no les gusta utilizar mucho la adrenalina, porque sí genera mucho consumo de oxígeno miocárdico y los corazones de los adultos ya están bastante afectados, el niño es más noble, tolera mucho mejor la utilización de adrenalina. Y entonces hemos visto que la adrenalina es útil, ¿verdad? Mucho mejor tolerada en niños sin problema cardíaco, de arritmias, etcétera. Y quizás yo creo que entre adrenalina y dobutamina para el choque frío no está de más pensar en el niño y sobre todo mientras más pequeño adrenalina. Comenzamos siempre a dosis bajitas, ¿verdad? 0.1, 0.2 y ahí le vamos subiendo. ¿Sí? En adultos, como le digo, sí, la adrenalina que se llegó a usar, ¿verdad? Llega a provocar algún daño gastrointestinal y miocárdico y cada vez, o sea, no se utiliza con tanta frecuencia. Si el paciente tiene bajo gasto, pero la presión mejoró con el volumen y tiene una presión aceptable o buena, se pueden usar vasodilatadores inotrópicos, o sea, vasodilatadores predominantes inotrópicos, como milrinona, ¿verdad? Enmoximona, etcétera. Nosotros tenemos experiencia en milrinona. Y obviamente el levosimendan.
que hay pocos estudios en niños, en adultos, sobre todo con problemas cardíacos, sí hay mucho y ya está metido en los protocolos de muchas fallas cardíacas de adultos. En pediatría todavía no hay mucha experiencia, pero sí, yo tuve experiencia en el 20 de noviembre con levosimendan, sobre todo en pacientes posoperados de corazón, no en tanto en sépticos. Pero sí, o sea, sí es útil en bajo gasto, con resistencias elevadas, pero no con mucha hipotensión. El bajo gasto, a pesar de líquidos e inotrópicos, se deben valorar vasodilatadores puros, y sobre todo en el neonato, donde hay mucha resistencia pulmonar. Entonces, nitroglicerina, nitroprusiato, etcétera. Hay que tener en mente todos los riesgos de toxicidad, etcétera. Se ha usado otros, ¿verdad?, porque son más vasodilatadores pulmonares, prostaciclina, pentoxifilina, fentolamina, etcétera, topexamina. Siguiente. Y obviamente el manejo metabólico, la glucosa. En adultos el control estricto, aunque ahora ya actualmente se habla hasta un poquito menos estricto de 120, en pediatría no se ha demostrado bien y nosotros utilizamos un valor no bien estandarizado de 150. Pero no permitir mayores de 150, hay que poner esquema de insulina si es necesario, ¿verdad?, etcétera, vigilar, ¿verdad?, con dextrosis seriados, etcétera. El calcio hay que manejarlo si se presenta, ¿verdad?, porque causa depresión miocárdica. Debe estar normal el calcio, pero sobre todo el ionizado. Ya la mayoría de los gasómetros dan calcio ionizado, no el calcio total nada más, ¿verdad?, que sabemos que está unido a fosfatos y a proteínas y no es el activo, debe ser el ionizado el que se valore. Si no calcularlo, si no lo tienen, ¿verdad?, que se puede calcular con el total y las proteínas. Disfunción suprarrenal, ¿verdad?, se sabe que hay síndromes específicos donde hay una necrosis suprarrenal, pero eso es raro, ¿verdad? El 3%, ¿verdad?, que pueden tener como pacientes púrpura fulminante, etcétera. Pero lo que sí es frecuente, y sobre todo en niños, es la disfunción, no la falla suprarrenal por necrosis, sino la disfunción suprarrenal transitoria. No responde la suprarrenal al estrés extremo que se encuentra el paciente como debiera, y entonces hay un déficit de las funciones de las suprarrenales. Y estos pacientes sí se deben de apoyar con esteroides. Habitualmente, si no tenemos forma de medir respuesta a CTH, etcétera, lo que hacemos es, si es resistente a catecolaminas el choque, se debe valorar el uso de esteroide hidrocortisona. Hay quienes hablan del uso de hormonas tiroideas, en cheques resistentes a catecolaminas también, eso pues. Y obviamente el uso de moduladores, ¿verdad?, de la respuesta de la coagulación, de la trombogénesis, de la activación de la CID, como el dopecoginalfa, ¿verdad?, que es la proteína C activa, ¿verdad?, como un inhibidor de la trombogénesis y de la disfunción orgánica. Y en adultos sí se ha visto que funciona, ¿verdad?, cuando hay un Apache mayor de 25 en disfunción orgánica, modifica mortalidad. En pediatría un estudio grande, incluso el 20 de noviembre participó, publicado, ¿verdad?, colaborativo, aunque no nos ponen a nosotros porque nomás metimos 6 pacientes, de como más de 600, en donde no se demostró que era de utilidad. Sin embargo, sobre todo porque aumentaba el riesgo de sangrado, obviamente, si inhibe la trombogénesis, pero y con mucho riesgo en menores de 1 año. Yo diría que en adolescentes debe de valorarse, aunque no esté bien determinado. La siguiente. El óxido nítrico, ¿verdad?, con hipertensión pulmonar en el neonato es lo fundamental, actualmente bien demostrado, alcalinizaciones, ¿verdad?, y el ECMO. La siguiente. Y todo esto, ¿verdad?, para volver a lo mismo. Primera hora, vía aérea, oxigenación, ventilación, soporte hemodinámico, como ya mencionamos, monitoreo y manejo específico, ¿verdad?, el antibiótico terapia. La siguiente. Refractario a volumen, ya terapia intensiva, ya tenemos PVC, tenemos línea arterial habitualmente. La siguiente. Refractario a catecolaminas, pues ya le metemos manejo metabólico. Siguiente. En neonatos, pues valoramos, ¿verdad?, qué está pasando, por qué es refractario, ¿verdad?, y hacemos oximetrías prepostductales, puede ser el conducto, etcétera. La siguiente. Y aquí están las guías de manejo
para este tipo de pacientes por el grupo, ¿verdad?, de estudio del choque séptico. Y aquí estamos hablando de minutos. Valoración según el PALS, ¿verdad?, del ABC, de 0 a 5 minutos. En 15 minutos ya le pasamos la primera carga y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos pasando cargas hasta corregimos hipoglicemia, hipocalcemia, que eso se debe de valorar llegando el paciente. Responde a líquidos, no responde, ¿verdad? Iniciamos si es pediátrico dopamina según los protocolos, ¿verdad? Si es un choque frío, pues dopamina dosis mayores de 10, si es un choque caliente, adrenalina, si es un choque caliente en adultos, noradrenalina, o en niños más grandes, yo de inicio le pongo noradrenalina, y al final, a los 60 minutos ya estamos hablando de resistencia a catecolaminas porque no respondió, fíjense, en la primera hora ya se hizo todo esto, teóricamente. Entonces ya comenzamos a meter esteroides, etcétera. La siguiente. Y aquí vemos, ¿verdad? Si llegó con choque frío y ya le pasamos líquido, le pusimos su catéter central, valoramos entonces la mezcla venosa. Es un choque con normotensión, pero con una mezcla venosa baja, que quiere decir que está vasodilatado, entonces le metemos que está vasoconstriñido, le metemos vasodilatador si tiene una presión arterial buena y además cargas de volumen. Si está con hipotensión, adrenalina y cargas, ¿verdad? Pero es un choque frío. Si es caliente, le metemos adrenalina, carga y valorar, ¿verdad? Vasopresina. Refractario a catecolaminas, hay quienes usan Swan-Ganz, si no, no, pero él trata de tratar de dar manejo dirigido. Mínimo debemos tener un catéter que esté central para medir mezclas y poder establecer por lo menos si está hipernormo o hipodinámico. Idealmente si tenemos un ecocardiograma para medir gasto cardíaco y estimar resistencias, y entonces podemos hacer manejo más dirigido. Sigue vasoconstriñido, sigue vasodilatado, entonces le vamos agregando drogas orientadas a ese manejo vasoconstrictor, inotrópico, o le ponemos vasodilatador, etcétera. Choque refractario en neonatos sobre todo, y lactantes menores de 6 meses, diría yo, donde se ha demostrado valorar el ECMO, pero en otras edades lo que se ha utilizado es las terapias externas de perfusión, o sea, la hemodiálisis continua o la diálisis perfusión continua, ¿verdad? Terapias de perfusión continua, externas, que se utilizan con aparatos ya, no voy a decir marcas, pero sí ya existen marcas incluso en México que se utilizan para soporte renal. Con falla renal no, aunque no tengan todavía falla renal, para depurar mediadores de respuesta inflamatoria. Se pueden utilizar en el choque refractario a catecolaminas. La siguiente. Y aquí tenemos lo mismo en neonatos, ya tomando en cuenta la hipertensión pulmonar, el óxido nítrico. La siguiente. Y creo que es un panorama general de todo esto. Sin embargo, volvemos a insistir. El manejo fundamental está en la sospecha y en el tratamiento y la vigilancia en las primeras horas, que habitualmente es en el área de urgencias. Si no sospechamos que un niño está grave porque tiene un foco séptico, un síndrome de respuesta inflamatoria, pues ese paciente le va a ir muy mal. Si no iniciamos antibióticos en la primera hora, y no me he querido meter en los antibióticos, porque eso es otro campo completamente del manejo empírico de antibióticos, pero sabemos que estos pacientes graves por lo menos debiera ser una terapia doble endovenosa. Pero bueno, de primera intención, saber que se deben de usar dependiendo del foco o de la sospecha del foco, el tipo de antibiótico, pero se deben de utilizar antibióticos, y habitualmente son cefalosporinas de segunda, tercera generación, carbapenems y antibióticos para gram positivos habitualmente, que incluye hasta glucopéptidos, etcétera. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque ese sería hablar de otra cosa.
Bien, creo que hubo un pequeño problema con el audio. Vuelvo a comentar que ha sido una conferencia bastante amplia, pero a la vez concisa, sobre el manejo del choque séptico en el paciente pediátrico. Queremos aprovechar la presencia del doctor para que nos dé respuesta a algunos comentarios que empiezan a surgir. Y tenemos aquí ya el Hospital General de Río Blanco. ¿Qué tiempo podemos utilizar el esteroide, la hidrocortisona, en el choque refractario y cuántos días, doctor? Bueno, habitualmente se debe seguir monitorizando lactato, y una vez que el lactato baja del doble de lo normal, que podemos decir que ya, y el paciente hemodinámicamente se mantiene bien, podemos pensar máximo llevarlos 48 horas después. Si el paciente persiste, bueno, hay quienes lo siguen usando, pero en realidad queda mucho la duda que va a funcionar, ¿verdad?, el seguírselo. Yo pienso que el paciente que persiste en choque a pesar de manejo metabólico, y si tienen disposición de una terapia extracorpórea, ¿verdad?, como una hemodiafiltración, etcétera, y persiste en choque, pues ese paciente difícilmente va a salir adelante, va a entrar a disfunción orgánica, si bien le va, pero finalmente va a terminar falleciendo. Pero sí, o sea, si se mejora el lactato menos de 2 veces lo normal y el paciente hemodinámicamente está estable, yo máximo le daría 48 horas más de esteroides. Bien, doctor, muchísimas gracias. Queremos compartirle una liga que a su vez nos comparte el Hospital Regional de Río Blanco. ¿Sí? Si nos hace favor de bajar un poco ahí. Si tuviese, me imagino que es para que esté usted enterado, ¿sí? Obviamente de ahí sacamos algunas de las fotos. Ese es el Día Mundial de la Sepsis, el 13 de septiembre. Este año se va a conmemorar con los supervivientes a la sepsis, con el famoso Pink Picnic, ¿verdad?, que es un picnic rosa que le llaman, con todos los que hayan sobrevivido a la sepsis, que es ahorita lo que están pues llevando a cabo, y claro, más los niños son los que sobreviven a la sepsis, porque han pasado un evento grave, podemos decir que han pasado un ataque al corazón o un politraumatismo, así que debe de pensarse, ¿no? O sea, que ha pasado un evento grave realmente y que han podido sobrevivir, y entonces se debe de celebrar, y entonces lo van a hacer con el Pink Picnic, que es el día 13 de septiembre, con apoyo, ¿verdad?, de este organismo mundial. Esto es mundial, hay muchas gentes metidas aquí, muchas sociedades, para apoyar, para que en todos los lugares donde haya un grupo de supervivientes a la sepsis, se haga un picnic conmemorativo con todo esto de logotipos y todo esto que ellos van a patrocinar. Entonces, esta página es fundamental, ahí vienen muchos datos de la evolución y del manejo de sepsis en general. No tengo experiencia con el bafo, ¿verdad? Ni siquiera con el ECMO, vuelvo y lo digo, el ECMO, manejo ECMO especializado, creo en Monterrey nada más está establecido. En México, en el 20 de noviembre, llegamos a manejar ECMOs en pacientes sépticos, pero no bien estandarizado. Y por ahí hay algunos datos que no podemos decir que sean adecuados, pero sí vimos que mejoraban algunos pacientes con ECMO, pediátricos, no neonatos, en choques refractarios, mejoraban algunas condiciones, pero finalmente la mortalidad no cambiaba mucho. Y lo que sí se utiliza en pediátricos y en adultos ahora es la hemodiafiltración, ¿verdad?, continua. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tengamos alguna otra participación, algún otro comentario o pregunta para el doctor Risco, si son tan amables.
que nos queda claro que la primera hora, doctor, es fundamental. La sospecha, primero, la sospecha. Porque muchas veces hay un estudio ya antiguo aquí en el estado de Veracruz, de muchos niños que llegaban y eran vistos por médicos con neumonías, y claro, médicos quizás de primer nivel, y los mandaban a su casa con sospecha de infección de vías respiratorias nada más, y fallecían en su casa, ¿verdad? Entonces, primero la sospecha, y luego pues el manejo de la primera hora en el área de urgencias y saber que es un paciente grave y que generalmente va a meritar manejo intensivo. Bien, el doctor Francisco Domingo Vázquez, coordinador de especialidades médicas, nos acompaña esta mañana y desea hacer un comentario con relación al tema expuesto por parte del doctor Risco. Gracias, doctor Galo. Gracias, doctor Risco. A mí nada más me interesa resaltar algunos aspectos que tienen que ver con la mortalidad en este tipo de pacientes y su relación obviamente con los aspectos epidemiológicos y los aspectos educativos. Un tema como el que nos acaba de presentar el doctor Risco obviamente nos deja un mensaje fundamental en cuanto al diagnóstico temprano. Si no hay un diagnóstico temprano, y como él dice, si no se sospecha, ¿no? O sea, nunca diagnosticamos algo en lo que no pensamos, eso es, lo sabemos perfectamente bien, y entonces debemos de tener en mente siempre esa posibilidad diagnóstica. Y esta posibilidad diagnóstica no solamente debe de estar en el pediatra, debe de estar en el primer nivel de atención, en el médico general, en el médico familiar, debe de estar en nuestros pasantes, y me parece que desde esa perspectiva tendríamos que reconsiderar a lo mejor de aquí al 13 de septiembre, ¿no? Ver nuestros pasantes, qué tanto tienen en mente estas posibilidades, y en medicina familiar me parece que también debe de ser algo que tendríamos que revisar. Entonces vamos a tratar de que se revise esta situación en cuanto a la sospecha diagnóstica para que obviamente en cuanto se detecten estos casos en la comunidad, se detecten en el centro de salud, se detecten en cualquier servicio de urgencias, se tenga en mente esto. Gracias, doctor Risco, muy amable. Bien, pues nos congratulamos por haber tenido al doctor Risco con nosotros, agradecemos nuevamente su presencia. Voy a pedirle al maestro Domingo que le entregue este reconocimiento, por favor, a nombre de la Red Veracruzana. Bueno, el reconocimiento en realidad lo está firmando el doctor Galo, es para todos nuestros ponentes en este ciclo de conferencias. Dice la Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación de Especialidades Médicas, de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, otorga el presente reconocimiento al doctor Rodolfo Saúl Risco Cortés por su participación dentro del ciclo de videoconferencias de la Red Veracruzana de Teleeducación en Salud. Gracias, doctor, muy amable. A todos los que les debemos constancias, pronto se las haremos llegar. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos, amigos de Río Blanco, como siempre con nosotros, esperamos haber llenado sus expectativas con esta interesante charla hoy en la especialidad de pediatría. Amigos de Altamira, Tezonapa, amigos del Hospital de Salud Mental, especialidad de Salud Mental de Zacatecas, San Fernando, Altamira, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Como siempre, un gusto contar con ustedes y seguiremos con nuestras charlas y buscando ponentes de alto nivel con temas también de actualidad como lo hemos venido haciendo. Gracias, que tengan muy buen día. Gracias, doctor Risco, nuevamente muy amable. Gracias a usted. Gracias a todos, hasta luego.